Y ahora en nuestra segunda parte del programa, tal y como adelantábamos ayer hablamos con el consejero delegado de los centros turísticos, Benjamín Perdomo. Buenas tardes, Benjamín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y con nuestro compañero habitual y contertulio, Saúl García. Buenas tardes, Saúl. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Si les parece, antes de empezar y ahondar en la entrevista con Benjamín Perdomo, vamos a iniciar esta entrevista con un vídeo de la Cueva de los Verdes. Silencio, magia, oscuridad y la belleza de las formas caprichosas que la lava dejó a su paso por el túnel del volcán de la Corona son razones más que suficientes para adentrarnos en la Cueva de los Verdes. Un recorrido guiado por la geología volcánica de Lanzarote que el artista Jesús Soto logró convertir en la década de los 60 del pasado siglo en un atractivo turístico único a nivel internacional. La visita a la Cueva de los Verdes es también conocer la historia de Lanzarote, una gruta natural que fue utilizada por los antiguos pobladores de la isla para refugiarse de los ataques e invasiones de los piratas procedentes del norte de África durante los siglos XVI y XVII. La leyenda de la cueva te espera. Bueno, ya lo estamos viendo, la Cueva de los Verdes. Benjamín, en primer lugar me gustaría, ya que estamos viendo este vídeo, que nos cuente qué tal ha sido la acogida, la aceptación por parte de la gente de la Cueva de los Verdes. Pues la verdad que muy buena y muy positiva. De hecho, el número de entradas, pues la verdad que está siendo fabuloso con respecto a las previsiones que teníamos y de lo que pues, se podría haber convertido en agosto, lo que todos pensamos después de esta pandemia. Y la verdad que muy bien, está entrando muchísima gente en la cueva y en los centros, que es importantísimo. Y la verdad que pues muy contentos, ¿no? La verdad que lo que era casi un desastre, que no íbamos a tener turismo hasta el año que viene, hasta el 2021 y muchos hablaban hasta Semana Santa no veíamos nada, pues la verdad que se ve como la isla evidentemente no está llena, está a un 30 y pico % creo que es, y la verdad que pues muy contentos, la verdad. Es verdad que en la última entrevista que teníamos con usted, que no fue hace mucho tampoco, pero sí que las cosas aquí cambian de un día para otro, nos comentaba que bueno, que no hay que alarmarse, después sobre todo de esa decisión de Reino Unido de que no levantaría la cuarentena a Canarias y Baleares, que no hay que alarmarse, que hay que estar tranquilos, que tampoco, bueno, que es lo mejor en estas circunstancias. No sé si ha cambiado algo o efectivamente mantiene la misma opinión. No, es decir, mantengo la misma opinión y sale fortalecida, porque los números que estamos viendo en los centros son muy buenos, a pesar del veto de Boris Johnson para venir a España. La verdad que, bueno, los números son buenos, son positivos. Hay que pensar que nosotros hicimos una previsión de ingresos y de un 30% con respecto al año anterior, vamos bastante por encima de ese 30% y evidentemente se ocupa porque hay mucho, es decir, hay mucho español, hay mucho turismo español, mucho turismo pues canario también, que es español, que nadie me malinterprete, que yo no soy nacionalista, sino que hay mucho turismo peninsular, mucho turismo canario, hay mucho turismo, está empezando a llegar el francés, el belga, el holandés, hay mucho alemán. Entonces, es decir, ese 30% de la previsión que teníamos se cumple, a pesar de que pues a lo mejor hay un poquito de menos turismo inglés, pero que yo creo que se va a encaminar todo y yo creo que en septiembre vamos a volver a tener, o en agosto, a mitad de agosto en adelante, vamos a volver a tener esas llegadas. De todos modos, está llegando turismo inglés, ¿eh? Es decir, que nadie, sí, claro, que nadie piense que no, es decir, que no es que no lleguen aviones de Inglaterra, sí llegan, lo que pasa es que no llegan con tanta abundancia como lo hacían antes con la TUI y con Jet2. Ajá. Y claro, porque acaba de terminar el mes de julio, imagino que después de cada mes mirarán, como dicen, los datos, entonces ha finalizado el mes de julio conforme a las previsiones que tenían de visitantes, digamos. Efectivamente, sí, incluso estamos un poco por encima, es decir, con respecto a lo que habíamos, bueno, de hecho, perdón, nosotros en julio no preveíamos ingresos, entonces los ingresos que hemos tenido de julio son muy buenos. Desde el 25 de mayo que abrimos hasta julio, o sea, no se pensó en ingresos, con lo cual todo eso que se ha facturado es positivo para nosotros, porque nosotros empezamos a facturar, o nuestra previsión de ingresos, a partir de agosto con un 30% con respecto al año pasado. Todas esas previsiones las estamos superando, y esto desde los centros turísticos y como empresa pública, y en este caso a mí que me toca ahora pues ser el gerente y gestionarla, vamos mes a mes, ¿no? Como decía el Cholo Simeone, partido a partido. Entonces julio lo hemos superado con muy buenas expectativas, agosto va por un camino extraordinario con respecto a lo que teníamos previsto, y esto es mes a mes, es decir, y sobre todo, permíteme que sea pesado, pero no insistamos solo en los ingresos.
aquí hay que hablar de gasto. Cuando yo entré a los centros turísticos pagábamos a pago de proveedores 1.200.000 euros. Se dice pronto, ¿eh? Y ahora estamos por 200.000 euros, 250.000, es decir, la reducción ha sido drástica y grandísima. Y eso es porque, oye, estamos pidiendo más presupuestos, están saliendo los pliegos a concurso, que todo eso tendrá su efecto en poco tiempo, ¿vale? Entonces, eso va a hacer que tus gastos sean mucho menos que antes. Y lo que no ingresas lo recuperas por los gastos, ¿no? Que es algo que hay que tener siempre en cuenta en una empresa. Sí, hablábamos al principio de cómo ha ido algunas de las novedades de los centros, ¿no? Sobre la Cueva de los Verdes, que hay, digamos, en la visita se muestra alguna parte más de la que se mostraba antes. Y luego habíamos conocido esas novedades como, no sé si le han llamado premium, ¿no? Tanto en Timanfaya como en Jameos. Yo le quería preguntar más o menos cómo es la respuesta de los visitantes a los centros de estas dos experiencias premium, digamos. La verdad que con las primeras encuestas de satisfacción todo es de sobresaliente. Es decir, las primeras encuestas que se hicieron en julio eran todas de sobresaliente y la verdad que es un producto, es decir, la gente tiene que entender que no es un producto de masas, ¿vale? Es un producto en el que entran 10 personas, grupitos de 8, grupitos de 10, es decir, pero ¿qué es lo que queremos? Es decir, que sea una experiencia totalmente distinta con lo que es la entrada normal, es decir, la entrada normal funciona de maravilla, es decir, pero ese producto premium tiene que ser un poco distinto para aquella gente que quiera tener una experiencia totalmente distinta. Entonces, pues la verdad que está teniendo muchísima aceptación y ahora solo falta que suba un poquito más con respecto a que lo trabaje un poco más las agencias, que es en lo que estamos, porque es un producto más para agencias que te buscan, que sí tienen más, a lo mejor más cercanía en ese producto premium, en el que quieren una experiencia distinta y que sí ellos te lo pueden vender mejor que nosotros directamente en nuestra página. Pero sí es verdad que va muy bien. También es verdad que se está notando, estamos haciendo un trabajo increíble con todos los hoteles, es decir, estamos empezando a tener pues nuestros códigos QR y toda la información de los centros en todas las recepciones de los hoteles. Estamos yendo hotel por hotel, apartamentos por apartamentos, complejos de villas por complejos de villas, para poner nuestros códigos QR, donde te puedas descargar la información, donde tengas toda la información de forma accesible, en las habitaciones y sobre todo con muchos hoteles en los que hemos cerrado para crearles es decir, vídeos promocionales de los propios centros para estar dentro de sus circuitos de televisión, que eso nunca se había hecho. Entonces, quieras o no, la presencia de los centros en los en tus principales puntos de venta, como son los hoteles, es tremenda. Entonces, eso hace que nuestras previsiones pues hayan saltado, por así decirlo, mucho más. Decía que la respuesta que está llegando más turistas de los que se esperaban y eso que, digamos, la isla está bastante, todavía no está claro, pero bueno. Pero con lo que responde a los centros, ¿vale? Sí, ya sé que por eso digo que si, digamos, el porcentaje de turistas que vienen a la isla y que visitan los centros, entiendo que es muy alto, que será un momento además en la isla en que hay muchas otras cosas cerradas y hay pocos sitios a los que probablemente a los que ir. Te agradezco que también hayas dicho eso y no lo tenga que decir yo, ¿no? Pero por ejemplo, vamos a ver, somos conscientes, es decir, teniendo en cuenta de que, ¿sabes?, en el que el respeto es mutuo y la admiración es mutua, por ejemplo, que la Fundación César Manrique esté cerrada no favorece. Claro. Eso es así, es decir, eso no es una mentira. Que hayan otras instalaciones cerradas nos favorecen para que vayan a los centros y eso también hace, pues oye, que el viento venga de cola y te permita avanzar. Sí, es verdad, es decir, con el mayor respeto y admiración que siento hacia la Fundación. No, y le quería preguntar que todavía, si no estoy confundido, no han empezado las excursiones que se hacían en Guagua y que llevaban bastante grupo, ¿no? También es verdad que después hay otro cambio importante, que es que el descuento del 20% a partir de la tarde no existe. Eso también hace que aumentes tus ingresos, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, había muchas agencias que se beneficiaban de entrar a parí de las 3 de la tarde, con lo cual eso ya no existe. Ahora tienes que pagar tu entrada normal, vengas a las 9, vengas a las 3 de la tarde. Y eso, quieras o no, ha aumentado la recaudación bastante, eso es evidente. Y luego, es decir, nuestra dependencia de las agencias va a menos, que eso es importante, es decir, y eso es algo que tenemos que seguir aumentando, que la dependencia de las agencias sea menos y cuanto menos dependencia mejor,
¿vale? Entonces eso hace también que tu nivel de ingresos suba, porque no tienes tanto descuento que ofrecer a las agencias. Claro, pero yo con todo esto me pregunto, en fin, ¿cómo realmente se sostenían los centros? Porque estamos hablando de que tenían un nivel de Por los gasto ingresos. y nunca se además que preocuparon. no se cobraba lo que se está cobrando ahora, encima se hacían tantos por ciento, entonces, ¿cómo se sostenía eso? Porque se sostenía por los ingresos. Tú piensas que tuvimos el norte de África cerrado y aquí llegaron 3 millones de turistas. Es decir, por mucho que se te desvíen, con que vengan, ¿sabes? Es decir, tu capacidad de entrada era tan grande, porque venía tanta gente, es decir, a pesar de que venía tanta gente que todo lo cubrías con eso, todo. Entonces, pues, de todos modos, y luego hay una cosa fundamental, es decir, tú piensas que dejaron una deuda de 10 millones de euros de canon, no pagaban el canon. Es decir, y eso es muy importante decirlo, dejaron 10 millones de euros de deuda de canon, que lo pudimos arreglar y solventar con el Cabildo y que empezaremos a hacerles transferencias cuando ya todo esto se solvente un poquito y empecemos ya a pagar pues, a los ayuntamientos, que yo creo que para finales de agosto ya nos pondremos al día con los ayuntamientos, que creo que desde aquí, es decir, el agradecimiento público pues, al alcalde de Tinajo, al alcalde de Yaiza y al alcalde de Aría, y yo espero que a finales de agosto nos pongamos al día con los ayuntamientos, es decir, que creo que han tenido una empatía tremenda con los centros y hay que decirlo públicamente y agradecérselos públicamente. Digamos que hay la crisis del coronavirus, pues lo ha cambiado todo, ¿no? y supongo que ahora, no sé si habrá cambiado los planes o los planes que tenía a medio plazo los centros, que ha habido que adaptarse. Y había proyectos que no sé si ya se habían descartado antes o que todavía o se han descartado ahora o no se han descartado, como bueno, todas esas ampliaciones que había en Jameos, un restaurante que se iba a hacer, o la transformación de la Casa de los Volcanes. En el castillo de San José o en el MIAC también había una ampliación, estaba el islote de Fermina, en fin. ¿Cómo quedan recolocados esos proyectos? Es decir, por ejemplo, la Casa de los Volcanes, los Jameos, evidentemente no vamos a poner otro restaurante, es decir, ni vamos a hacer la cocina que habían diseñado, ese espacio vamos a hacer una cosita muy bonita respecto a la historia de los centros, y luego la Casa de los Volcanes, que sí que es un proyecto que hemos cambiado, es decir, hemos reorientado lo que habían hecho porque nos encontramos con una sala tecnológica que no se sabía muy bien para qué era, es decir, un espacio lleno de televisiones y eso, pues, ¿qué quieres que te diga? No es atractivo, y lo que hemos hecho es recuperar la Casa de los Volcanes antigua y combinarla con la Casa de los Volcanes que será en el futuro. Es decir, lo que hemos dicho es, oye, una retrospectiva de lo que fue la Casa de los Volcanes en los años 70, que tecnológicamente era muy avanzado, ¿no?, con lo que hay de tecnología nueva, es decir, entonces hacer un camino de cómo Soto hizo esa Casa de los Volcanes y lo que tiene que ser en el futuro y la tecnología del futuro, es decir, y hacer una mezcla de ambos, pero no llenar eso aquello de pantallas como lo tenían visto. Y evidentemente hay proyectos que se quedarán fuera y otros pues que los terminaremos y los culminaremos, pero evidentemente, o sea, con raciocinio y sin hacer ninguna locura. Y con respecto a todas esas novedades de las que hablamos que se han hecho, todo ese trabajo y esas novedades que se han implantado durante toda esta etapa en la que se han mantenido cerrados los centros, la gente de aquí, y digo la gente de aquí porque es la que probablemente habrá conocido los centros, o muchos de ellos habrán conocido los centros en todas sus etapas, la gente de aquí le ha transmitido, digamos, que sí que notan todas esas novedades y que están redescubriendo, digamos, la esencia de los centros de nuevo. Sí, y además hay un dato fundamental, que es para mí el dato fundamental lo transmite el castillo. Eso es vital, el castillo. Tú piensas que, es decir, en el castillo, en el mismo, es decir, este año, por ejemplo, lo que va de agosto, ¿vale? Pues es un dato fundamental, va un 20% por encima del año pasado, sin turistas y sin grupos. Es decir, con lo que hay aquí, con gente que hay aquí, que está volviendo a ir a los centros, que está volviendo a disfrutar del castillo. Y todavía nos quedan que enseñar y hacer públicas más novedades del castillo que estamos haciendo y trabajando para que se convierta en un restaurante de referencia de la isla de Lanzarote y de Canarias. Ahora cuesta, porque nos encontramos con un desierto dentro de los centros, ¿no? Las cocinas hechas polvo y estamos poco a poco recuperando. Entonces, la referencia del castillo. El castillo, para que te hagas una idea, compite ahora a día de hoy en facturación con el monumento. Eso nunca se había pensado. Y al monumento todavía le quedan los grupos, pero la facturación del monumento está siendo como el año pasado sin grupos y el castillo está facturando lo mismo. Es decir, estamos extremadamente contentos, con muchísima menos gente que venía, por ejemplo, el jardín con la nueva carta.
con muchísima menos gente, el restaurante está vendiendo casi lo mismo. ¿Por qué? Porque ya ofreces cosas distintas, porque le estás diciendo al turista, oye, lo que estás viendo te lo puedes comer y meter en boca. Es decir, todo eso tiene sus cosas positivas. Y luego hay una cosa fundamental. La anterior administración se dedicó 10 años a insultar a los trabajadores y eso también mermó la presencia del conejero en los centros. Ahora no. Oye, como todo el mundo tenemos nuestros problemas, evidentemente, pero como decían, ¿no? Los trapos se limpian en casa y se intentan arreglar los problemas en casa y que todo quede en casa y para afuera intentar dar la mejor versión de nosotros, pero evidentemente que tenemos problemas con el comité de empresa, problemas no, sino discusiones, pero eso es lo normal. La cuestión es que hay respeto, no hay insultos y intentamos hacerlo lo mejor posible, equivocándonos, rectificándonos, pero esa es la idea, ¿no? Y ha comenzado ya la venta, pues creo que se anunció que se iban a vender las entradas, entradas online. Sí, estamos en el segundo, estamos abriendo los sobres. Es decir, la verdad que cualquier día el departamento de administración me tira por la ventana, porque claro, 36 pliegos, es decir, es muy complicado. Hoy terminamos, es decir, estamos adjudicando, la seguridad ya la adjudicamos a Prosegur, que va a ser un ahorro tremendo de lo que estábamos pagando, va a ser un ahorro de casi 400 y pico mil euros, la bebida alcohólica ya se adjudicó, el café se adjudicó, los productos de limpieza y consumibles ya está adjudicado, el agua embotellada y de garrafa está adjudicada, nos queda las plataformas de la que hablabas de sistemas de venta online, estamos abriendo los sobres, se adjudicó, bueno, hoy se hizo la valoración económica de las ETTs, que van a haber 3 ETTs trabajando a la vez para no depender solo de una, es decir, oye, vamos poco a poco, yo espero que en 2 semanas más tener todo adjudicado, esos 36 pliegos, para luego sacar otra tandada más, que nos queda la electricidad, los talleres para los vehículos, nos queda las ferreterías y la protección contra incendios. Y por cierto, que se me había olvidado, ¿cómo fue la presentación de la nueva carta del Jardín de Cactus? Que bueno, no sé si Saúl fuiste, yo no pude ir. Sí, la verdad que es fabulosa, la verdad que el chef Orlando Ortega ha hecho un trabajo estupendo y la cuestión es lo que decíamos, añadir a la carta nuevas sensaciones, ¿no? Y lo que ves, pues intentar comértelo. Es decir, sí es verdad que se había hecho desde hace años la famosa hamburguesa de cactus, ¿vale? Eso se mantiene y lo que hemos hecho, pues añadir pues muchísimas cosas que tengan que ver con el entorno, ¿no? De postres hemos puesto helado de cactus y vamos a poner helado de higos también. Y luego así, pues lo más que gusta, mi plato preferido es el chile con carne y nopal, que el nopal es muy conocido en México, es decir, es uno de los principales ingredientes en la comida mexicana. Maquis de mojo de aguacate y nopal, croquetas de cactus, melosas, fajitas con pollo y nopal a la plancha, queso con cactus y cherry con aceite de oliva de Lanzarote. Es decir, bueno, pues estamos haciendo una apuesta decidida por todos los productos que tengan que ver con el jardín y que cuando entres al jardín, es decir, y además que todo, ¿no? Es decir, cuando vas al jardín sabes que estás en el jardín, que la restauración tiene que ver con el jardín, que la tienda tiene que ver con el jardín, y cuando vas a Timanfaya sabes que todo lo que estás comiendo, todo lo que compras y todo lo que ves tiene que ver con el entorno, ¿no? Y esa es la idea, y que cada centro tenga su idiosincrasia, que ya la tienen, es decir, que la tuvieron siempre, lo que la dejaron perder y hay que volver a recuperar. ¿Y cómo se ha tenido que adaptar los centros a estos protocolos del coronavirus? Y no digo, más allá de las cuestiones del gel y todo ese tipo de cosas, y me imagino no sé si de itinerarios que hay que marcarlo, con la dificultad que tiene algunos sitios para marcarlo, y no sé si también están obligados o digamos a tener un cierto control por si acaso hay un brote para rastrear rápidamente a las personas. ¿No? Sí, evidentemente está todo controlado, luego también es un quebradero de cabeza porque todas las semanas van cambiando las cosas, es decir, van cambiando los aforos, van cambiando, pero bueno, nos acostumbramos. Lo que sí se ha hecho es duplicar la limpieza, que toda la limpieza de pomos, de todas las cosas donde hay mucho contacto se limpian, los baños se limpian con más repetición, es decir, y eso es lo que hemos hecho y lo que hemos tratado de hacer. Las tiendas tienen una capacidad de aforo, los restaurantes tienen una capacidad de aforo, que por cierto nos ha venido súper bien, porque al final, por ejemplo, montaña, estaba tan masificado de mesas, que mesas para grupos y demás, que al quitarlas, ¿no? Es decir, al quitarlas y poner un determinado aforo, disfrutas el restaurante, te sientas, lo ves la higuera en el centro,
ves Timanfaya, no tienes mesas pegadas, es decir, de verdad, es otra historia, porque hay más espacio, hay más tranquilidad en el castillo también, es decir, que a veces menos es más, así que por esa parte nos vino hasta bien. ¿Y qué pasa con el bar del almacén? Porque sí que se anunció en un principio, bueno, esa posibilidad de la terraza parece que quedó descartada. Quedó desierta, el almacén, pues la verdad que no te puedo poner fecha de ya han vuelto, es verdad que ha vuelto alguna exposición, vuelto el cine, ayer volvió el cine, claro, pero el bar todavía no... Sí, el bar le quedará un poquito... ¿Por qué no se abre, digamos? No, porque también hay dificultades que hay que pasar y bueno, pues estamos a ver si podemos ya cerrar el convenio con el Cabildo y una vez que lo tengamos, pues oye, pues se abrirá y también, pues bueno, pues hay que ir solventando dificultades y problemas que van surgiendo. Y volviendo un poquito al tema de la afluencia del turismo, que también en la anterior entrevista nos comentaba que a ver si de esta, bueno, que es algo que debería haberse empezado a hacer hace mucho tiempo, a ver si de esta aprendíamos también a tirar por otro tipo de mercado, no tanto el mercado británico para quedarnos como nos hemos quedado con esta decisión, sino por otro tipo. ¿Crees que vamos a aprender de esta o va a ser como el tema del turismo, que decimos muchas veces que sí, que hay que diversificar la economía en Lanzarote y al final, conforme volvemos a estar en la situación de antes, nos acomodamos y listo? Bueno, yo creo que el Cabildo, la verdad que hay que aplaudir al nuevo grupo de gobierno, a la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, y a su vicepresidente del Partido Popular, que, oye, pues han cogido a tres economistas totalmente distintos, como son Daniel Lacalle, si no recuerdo mal, el exministro de Turismo, y me falta el... José Carlos Díaz, tres palos totalmente distintos, uno más hacia la izquierda, otro centrado, otro pues un poco más liberal, y que han dicho que hay que replantear la economía, es decir, el sistema económico que tenemos en Lanzarote y darle un empujón hacia otro modelo. Evidentemente dependeremos del turismo, pero oye, hay que fraccionar, es decir, hay que dividirlo y hay que no tener tanta dependencia del inglés, sino intentar ir buscar a otros mercados e intentar que la agricultura salga para adelante, ¿no? Pero claro, también necesita agua y que Canal Gestión empiece a trabajar como le corresponde, que es una cadena, pero hay que poner las herramientas a los agricultores para que trabajen, a los artesanos, es decir, es un camino difícil, pero o se apuesta o no va a haber salida, ¿no? Sí. La consejera de Turismo, bueno, la del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, era bastante optimista estos días en que parece que vaya a volver el turismo inglés porque se levante la restricción de la cuarentena. No sé qué información tienen ustedes de los, digamos, de los operadores que aquí en Lanzarote, de si es posible si son optimistas respecto a que parezca que vaya a aumentar el turismo inglés por esta situación. Yo creo que sí, yo creo que a partir de septiembre volveremos a tener turismo inglés o incluso antes, en agosto, y yo creo que vamos a volver a la normalidad. Lo que pasa es que aquí hay enfrentamientos políticos, así. Exacto, sí. No hay más, en mi opinión, porque aquí hay un Brexit que se está jugando, que hay que pagar una factura muy grande por Inglaterra, y Boris Johnson le está diciendo a su gente que se quede en el sur de Inglaterra a consumir y a beber. Es decir, aquí hay más cosas que se nos escapan, pero yo creo que la normalidad volverá, ¿no? Es decir, sin duda, la normalidad que teníamos antes, no sé, es decir, con esas cifras no sé, pero que la normalidad tendrá que llegar. A ver, es que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que vamos, que tenemos que salir hacia adelante, dar pasitos hacia adelante en lugar de estar siempre, y que está claro que el tema de Reino Unido, yo también estoy de acuerdo en que ahí hay otros temas de fondo y que lógicamente no han tomado esta decisión del tema de la cuarentena precisamente porque no sepan que somos un lugar ahora mismo más seguro, porque los datos están sobre la mesa. Sí, no, yo creo que se está haciendo muy bien, es decir, lo único es que, a pesar de que lo están haciendo bien, a pesar de que creo que el Gobierno de Canarias está haciendo una grandísima labor, creo que el número de rastreadores tiene que multiplicarse, es decir, tiene que ir a más. Y hay rastreadores pero es decir, eso no quita que estemos quietos, sino que todo lo contrario, oye, un empujoncito más porque eso nos dará muchísima más estabilidad y creo que también es importante todas las pruebas PCR que se están haciendo, que antes no se hacían, por eso afloran tantos datos o tantos contagios sobre la marcha, así que yo creo que se está haciendo bien, pero eso no significa que baje la guardia. Sí, porque probablemente nos tengamos que empezar a acostumbrar a que van a subir los casos, esperemos que no de forma alarmante, pero si llega más gente, si hay más movimiento, llega más gente, la lógica invita a pensar. Pero tener la capacidad de reacción de que si tienes, pues, es decir, tomar temperaturas, hacer pruebas, es decir, yo creo que tenemos muchas herramientas para... Sí, presentarte como destino seguro, a pesar de que lo somos y que... Pero sí tienes. Bueno, pues muchas gracias, Benjamín, por estar hoy aquí con nosotros un día. Gracias a ustedes, como siempre, un saludo. Y nos quedamos hablando, precisamente hablabas de casos, Saúl, hoy han dado
momento han dicho que se ha detectado un nuevo caso en la isla de Lanzarote. Sí. Se ha dicho que digamos, la procedencia de este nuevo caso está pendiente de confirmación, aún no se sabe, de hecho fue esta mañana cuando se detectó. Y bueno, pues como dices, con este nuevo caso tenemos 11 en la isla de Lanzarote. Mira, acaban de poner nuestros compañeros la página ahí es donde van a poder informarse a partir de ahora del todo el tema del coronavirus, de los casos activos del COVID a tiempo real. Es una página que ha creado el Cabildo de Lanzarote, lanzarotecovid19.com, y bueno, pues eso, ahí ponen el número de casos activos, la procedencia, la situación de estos casos, que en este caso son todos No hay nadie en el hospital. No hay nadie en el hospital, no han requerido hospitalización. Y bueno, creo que es una buena idea, una buena iniciativa por parte del Cabildo, y como digo, bueno, pues Lanzarote ahora mismo 11 casos activos, pero tal y como comentabas antes, tenemos que asimilar de algún modo, ¿no?, que esto va a seguir hacia adelante. Claro, es que tenemos dos problemas, bueno, tenemos más de dos, pero bueno, los principales, el sanitario y el económico. Y claro, el sanitario hasta ahora en Lanzarote ha ido bien, no se puede decir que haya habido transmisión comunitaria en la isla prácticamente, no ha habido. Es verdad que para los pocos casos que hubo 6 fallecidos, quiero recordar, que parece una cifra bastante alta, pero lo que estamos viendo es que ahora todos los casos son importados, es decir, residentes que viajan y vuelven contagiados, o turistas que entran con el virus. Y claro, digamos que si siguiéramos con poco movimiento, o con ninguno, pues sería la parte sanitaria la pasaríamos sin ningún problema, pero la económica, pues van pasando los meses y lo que parecía que iba a ser un desastre se confirma que va a ser un desastre. Claro. Por lo cual, según vaya mejor la económica, pues probablemente vaya peor la sanitaria, porque cuanto más gente venga, más probabilidades de contagio. Por eso decimos siempre, insistimos tanto en el tema de la responsabilidad y de seguir cumpliendo las normas de seguridad, porque ahora mismo de eso depende el hecho de que se creen esos famosos focos y demás, porque casos aislados, bueno, nos tenemos que acostumbrar, y lo importante ahí, como ya sabemos, es el sistema de rastreadores y demás, y que esté controlado. El problema es cuando se crean focos, que de momento aquí hemos tenido la suerte de que no haya sido así, por eso insistimos en la responsabilidad, y que bueno, que se trata de eso, ¿no?, de que no se creen focos y de que mientras vayan saltando algún que otro caso aislado, si queremos que lleguen turistas a la isla y reactivar poco a poco la economía, es lo que nos toca. Eso es, intentar detectar rápidamente los casos, que haya el mayor número de rastreadores posibles, y que los contactos, que se llaman contactos estrechos de los contagiados, que sean también los menores posibles. Eso, claro, pues si no hay, casi apenas hay actos públicos, no hay grandes aglomeraciones, se limitan las cenas o las comidas a 10 personas o reuniones, pues bueno, pues eso facilita que no se expanda con tanta facilidad, ¿no? Y repito, prudencia y responsabilidad para no dar pasos hacia atrás, sino hacia adelante. Pues muchas gracias, Saúl, por estar hoy aquí con nosotros. Te veo el lunes. Hasta la semana que viene. El lunes. Bueno, yo me despido de todos ustedes hoy anunciándoles lo que ya habíamos dicho que sería una novedad en este magazine del verano. Mañana, viernes, tenemos tertulia de jóvenes para debatir e informarnos un poquito más de lo que acontece en la isla de Lanzarote. Buenas tardes.